Johann Wolfgang von Goethe fue una de las figuras centrales de la literatura alemana y europea, vinculado inicialmente al movimiento Sturm und Drang y luego al clasicismo de Weimar. Su obra abarca poesía, teatro, narrativa y pensamiento científico. Fausto, su obra, lo acompaña durante casi toda su vida. La primera parte se publica en el año 1808 y la segunda póstumamente en 1832, lo que da cuenta de su carácter de obra total y del largo aliento reflexivo. El contexto cultural de Fausto está atravesado por la Ilustración, el romanticismo emergente y las transformaciones de la modernidad. La confianza en la razón convive con una creciente inquietud frente a sus límites. En este escenario, el sujeto moderno aparece escindido entre el deseo de conocimiento absoluto y la imposibilidad de alcanzarlo plenamente, tensión que la obra dramatiza de manera ejemplar. Goethe retoma el mito fáustico, el sabio que pacta con el diablo a cambio de conocimiento y poder, pero introduce modificaciones decisivas. Su Fausto no es un mero ambicioso condenado, sino una figura compleja, en búsqueda permanente. El pacto con Mefistófeles no se orienta solo al saber, sino a la experiencia total de la vida. La salvación final de Fausto constituye una innovación clave. No es castigado sin más, sino que su incesante aspiración es, en cierta medida, redimida. Entre los personajes centrales se destacan Fausto, figura del deseo insatisfecho; Mefistófeles, encarnación del mal como negación irónica y fuerza crítica; y Margarita o Gretchen, cuya tragedia introduce la dimensión moral y afectiva. Mientras Fausto se proyecta hacia lo infinito, Margarita ancla la obra en las consecuencias concretas de su acto. Desde una perspectiva crítica, Fausto problematiza la avidez por el conocimiento, el poder y la trascendencia. El impulso de superación aparece como motor creativo, pero también como riesgo de desmesura. El amor, encarnado por Margarita, revela la tensión entre deseo y responsabilidad. La muerte no es solo castigo, sino el límite constitutivo que da forma a la experiencia humana. En cuanto al mal, Goethe lo representa no como una fuerza absoluta exterior, sino como una dimensión que opera dentro del proceso mismo de la acción y del devenir. Así, Fausto no condena ni celebra sin matices, sino que expone la complejidad del sujeto moderno, dividido entre su aspiración infinita y su condición finita. En la tradición occidental, la figura de Fausto ha funcionado como advertencia del hombre que busca el poder absoluto a cualquier precio. En el mundo contemporáneo, ese arquetipo ha cambiado de forma, pero no ha desaparecido. León Aristegui fue, en sus inicios, un líder ejemplar. Formado en Derecho Internacional, se presentó como un defensor del orden global y de la estabilidad institucional. Su ascenso al poder respondió a una demanda concreta: la necesidad de certeza en un mundo marcado por la incertidumbre. Durante los primeros años de gobierno, sus políticas consolidaron el crecimiento económico y reforzaron la presencia internacional de su país. Aristegui no era percibido como una amenaza, sino como una solución. Sin embargo, progresivamente, su concepción del poder comenzó a transformarse.
Las normas internacionales, antes defendidas, empezaron a ser interpretadas como restricciones ineficaces. La diplomacia cedió terreno frente a una lógica más directa, la imposición. Este desplazamiento no fue abrupto, se construyó sobre una premisa simple: en un mundo desordenado, solo el poder sin limitaciones puede garantizar la estabilidad. El punto de inflexión se produjo cuando Aristegui autorizó una intervención militar unilateral sobre un territorio extranjero, sin aval de organismos internacionales. La decisión fue presentada como necesaria, preventiva, incluso inevitable. En ese momento, el Fausto político contemporáneo se definió con claridad, no por un pacto explícito, sino por la aceptación de una idea: que todo límite puede ser superado en nombre de un bien mayor. Las consecuencias fueron inmediatas: infraestructura devastada, comunidades desplazadas, vidas interrumpidas. En los informes oficiales, estos efectos fueron clasificados como daños colaterales. Sin embargo, esa categoría técnica encubre una realidad mucho más compleja: la transformación de la vida humana en variable de cálculo. Aristegui sostuvo su decisión en términos estratégicos. Argumentó que la estabilidad global requería acciones decisivas. En su narrativa, la historia futura validaría el presente. Esta forma de justificación revela una característica central del poder contemporáneo: la tendencia a sustituir la ética por la eficacia. El caso de Aristegui no debe entenderse como una excepción, sino como un síntoma. Expresa una tensión estructural del mundo actual: el avance de forma de poder que opera más allá de los marcos tradicionales del derecho y del humanismo. La pregunta que subyace es inquietante. ¿Qué ocurre cuando la capacidad de actuar supera la voluntad de limitarse? A diferencia de las tragedias clásicas, la caída de Aristegui no se manifestó como una pérdida inmediata de poder, fue un proceso más sutil. Con el tiempo, su autoridad comenzó a depender de la continuidad del conflicto. Cada decisión requería una nueva intervención. Cada acción justificaba la siguiente. En este punto, la relación se invirtió. Ya no era el líder quien controlaba el poder, sino el poder el que determinaba sus acciones. Como en la tradición fáustica, la promesa de dominio absoluto conduce a una forma de pérdida, no necesariamente de poder, sino de límite. Y es precisamente en la desaparición del límite donde emerge la figura del monstruo, no como alteridad, sino como consecuencia de una decisión. El Fausto contemporáneo no necesita invocar fuerzas sobrenaturales, le basta con asumir que todo puede hacerse. Pero allí, donde la acción se separa de la responsabilidad, el poder deja de ser una herramienta y se convierte en un riesgo. Y en este punto, la pregunta ya no es qué puede hacer el hombre, sino qué debería dejar de hacer.